buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a hablar sobre la variabilidad de metabolitos producidos durante la fermentación espontánea de cacao ecuatoriano. Este estudio forma parte de un macroproyecto en el cual se pretende investigar y mejorar los procesos de fermentación de variedades de cacao únicas del Ecuador, usando para ello herramientas ómicas como son la metagenómica, la metabolómica, combinado con herramientas bioinformáticas. Este proyecto está financiado por la Red BLIR, por la Universidad Libre de Bruselas, la Escuela Politécnica Nacional y la Escuela Politécnica del Litoral. Bueno, como pueden ver en la pantalla, este va a ser el esquema de la presentación. Voy a comenzar con una pequeña introducción. Bueno, creo que aquí todos sabemos que el Ecuador es conocido como el mayor productor de cacao fino de aroma del mundo. Y debido a que la producción de cacao es considerado como el principal medio de sustento de muchas familias ecuatorianas, se ha hecho necesario identificar qué factores se requieren para obtener un cacao fermentado de buena calidad. Entonces, estos factores son el genotipo, es decir, la variedad de cacao con la que vamos a trabajar, las condiciones de precosecha, como puede ser la calidad del suelo, las labores de post cosecha, tales como la fermentación, el secado y el tostado. Enfocándonos en la fermentación de lo que se trata esta investigación, vemos que la fermentación del cacao tiene algunos problemas, como son la baja calidad del proceso en sí. También vemos que nuestros agricultores tienen un problema, ya que ellos reciben bajos ingresos, debido a que en el mercado internacional el cacao ecuatoriano sufre de unos descuentos o de penalizaciones debido a la baja calidad del producto. Y también vemos que hay dificultades para llegar a nuevos mercados. Pero ahora, ¿por qué la calidad del cacao ecuatoriano es baja? Una de las razones es que algunos agricultores tienden a mezclar las variedades. Entonces, por ejemplo, toman un cacao, una variedad de fino aroma como es el nacional, y lo mezclan con CCN 51. O también mezclan estas dos variedades para tratar de fermentarlos juntos, y eso hace que haya una fluctuación en la calidad del cacao. Y por eso en los mercados internacionales siempre ponen una penalización al cacao ecuatoriano. Otra de las razones es que el proceso de fermentación aquí en nuestro país es un proceso espontáneo, todavía no se lo ha estandarizado. Ahora, bueno, vemos que la fermentación es un proceso que, dependiendo del método de fermentación utilizado, que puede ser en cajas, en canastas, por montones o en plataformas, es un proceso que puede demorarse entre 4 y 6 días. Actualmente en nuestro país, el método más utilizado es por cajones. Sin embargo, hay algunos agricultores que continúan usando el método por plataformas o en montones. Ahora, bueno, la fermentación sabemos que es un proceso esencial para convertir el cacao crudo en chocolate. Este proceso contribuye al desarrollo del sabor y la acidez del producto final. Pero, ¿qué ocurre durante este proceso? ¿Qué reacciones químicas se dan? ¿Qué procesos biológicos están involucrados en la fermentación del cacao? Entonces, bueno, sabemos que que la fermentación del cacao es un proceso complejo en el cual participan varios tipos de microorganismos. Aquí podemos ver este gráfico en el que nos indica la cantidad de microorganismos versus el tiempo de fermentación. Y vemos que los principales tipos de microorganismos que van a actuar en la fermentación del cacao son las levaduras, que está en rojo, las bacterias ácido lácticas en azul y las bacterias ácido acéticas. Como podemos ver, los primeros días del proceso de fermentación
hay una gran actividad tanto de las levaduras como de las bacterias ácido lácticas. Y los últimos días del proceso de fermentación vemos que hay una gran actividad de las bacterias ácido acéticas. Ahora, si vemos en el segundo gráfico, que nos indica la concentración de los compuestos químicos versus el tiempo de fermentación, vemos que los primeros días del proceso de fermentación hay una reducción en la concentración de los azúcares y del ácido cítrico y hay un aumento en la concentración del etanol. Ahora, relacionando estos dos gráficos, podemos concluir que tanto las bacterias ácido lácticas como las levaduras van a hacer uso de esos azúcares y del ácido cítrico para producir azúcares alcohólicos como es el mannitol, el glicerol. Van a producir también ácidos orgánicos como el ácido láctico, el ácido acético, el ácido succínico y también van a producir el etanol. En cuanto a las bacterias ácido lácticas, vemos que van a utilizar estos subproductos para generar ácido acético y acetoína. Este es un esquema bastante resumido de lo que ocurre durante el proceso de fermentación. Ahora, tomando en cuenta lo anteriormente dicho, el objetivo de este estudio fue evaluar el método de fermentación de cacao usado en una finca en particular mediante la caracterización de los compuestos no volátiles en diferentes años. Ahora, para evaluar el método de fermentación de una finca que está localizada cerca de la ciudad de Joya de los Hachas en Francisco de Orellana, se siguieron 4 procesos de fermentación durante la misma temporada en 2 años consecutivos. Para este estudio se utilizó el cacao denominado Superárbol ESS, nombrado así por su descubridor, Edwin Sánchez de Joya de los Hachas. Este tipo de cacao consta de 8 clones. Estos clones han mostrado tener una fructificación precoz y abundante y además tener aromas frutales, florales y de nuez. Estas características han hecho de este tipo de cacao, lo han convertido en un cacao muy prometedor para la industria cacaotera de nuestro país. Otra de las características de este tipo de cacao es que tiene una gran variabilidad genética debido a que posee una polinización abierta. Bueno, ahora para el muestreo, se tomó muy en cuenta la experiencia, el criterio del agricultor. Y aquí, bueno, nos dimos cuenta que el agricultor, según el agricultor, dependiendo de las condiciones climáticas, se decidía el tiempo para llevar a cabo tareas específicas antes de lo que el agricultor consideraba el proceso de fermentación. Otra de las cosas que notamos en esta finca es que durante la cosecha, los agricultores abrían las mazorcas y en el campo removían las almendras y las colocaban en baldes plásticos. Una vez que se terminaba la cosecha, las almendras que estaban en estos baldes plásticos eran colocadas en costales y trasladadas al lugar donde se iba a continuar con el proceso, ¿no?, de fermentación. Una vez en el lugar, el agricultor llevó a cabo un proceso de drenaje. Este proceso de drenaje también es el utilizado cuando se trabaja con CCM 51 y sirve para bajar la acidez del cacao. Durante este proceso, tanto el primero como el segundo año se tomaron muestras a las 0, a las 9 y a las 20 horas. Una vez finalizado este proceso de drenaje, el agricultor realizó un proceso de secado, para lo cual se extendió el cacao sobre una marquesina, como se puede ver aquí en la fotografía. Durante el primer año, el proceso de secado y la toma de muestras se realizó a las 31 horas. Y el segundo año, el agricultor decidió hacerlas a las 50 horas, porque, bueno, debido a que las condiciones
climáticas no eran favorables, él decidió que esa era el tiempo óptimo para empezar a hacer el secado. Una vez finalizado este proceso de secado, el agricultor empezó a hacer lo que él consideraba el proceso de fermentación. Ya. Para este proceso de fermentación, el agricultor colocó el cacao en la marquesina, lo colocó en montones y lo cubrió con sacos de yute. Durante este proceso, se tomaron muestras el primer año a las 50, 74, 98 y 122 horas. Y el segundo año a las 74, 98, 122 y 144 horas. Una vez en el laboratorio se prepararon extractos tanto de la pulpa como del endospermo del cacao, utilizando para ello una solución de ácido ascórbico al 0.17%. Una vez preparados estos extractos, se realizó la determinación de la concentración de los carbohidratos y de los azúcares alcohólicos, utilizando para ello una cromatografía de intercambio aniónico. En el caso de los ácidos orgánicos, se utilizó una cromatografía líquida acoplado con espectrometría de masas, y para la determinación del ácido acético y del etanol, se utilizó cromatografía de gases. Ahora, en cuanto a los resultados de la pulpa, como podemos ver aquí en las gráficas que están a la izquierda, son las gráficas o los resultados del primer año, y las gráficas que tenemos a la derecha son los resultados del segundo año. Entonces, en la primera gráfica podemos ver que existen diferencias significativas en la concentración de etanol de ambos años. Sin embargo, vemos que la concentración de etanol en ambos años es baja, comparada con estudios hechos anteriormente. Ahora, en cuanto al ácido acético, que como vemos aquí está en rojo en el segundo año, vemos que desde el inicio del proceso de drenaje ya hay presencia de ácido acético. Esto nos indica que hay una fermentación acelerada, debido posiblemente a microorganismos indeseables. Tenemos que recordar que aunque el agricultor nos decía que el proceso de fermentación iniciaba aquí a bueno, en el caso del segundo año a las 74 horas, realmente el cacao estuvo en contacto con microorganismos del ambiente desde la cosecha. Ahora, en cuanto a los azúcares, vemos que igual en ambos años existen diferencias significativas en las concentraciones de glucosa y de fructosa, y vemos que en ambos años no hay sucrosa. Esto posiblemente se deba a que la sucrosa tiene una relación con el estado de madurez del fruto. En cuanto a los azúcares alcohólicos, como se puede ver en la gráfica, durante el periodo de secado, tanto del primero como del segundo año, no hay diferencias significativas en las concentraciones de mannitol. De la misma manera, durante el proceso de secado vemos que no hay diferencias significativas en la concentración del ácido glucónico. Esto posiblemente se deba a que tanto el mannitol como el ácido glucónico se pueden ver afectados por las prácticas de volteo del cacao o las prácticas de secado y de extensión del cacao. Ahora, en cuanto a los resultados del endospermo, como podemos ver, existen diferencias significativas en la concentración del etanol, y al igual que los resultados de la pulpa, sabemos que, bueno, estas concentraciones obtenidas en ambos años son bajas comparadas con estudios previos que se hicieron. Esto posiblemente se deba a que durante las primeras horas del muestreo, el cacao se vio sometido a un proceso de anoxia porque estaban en los sacos, en los costales,
durante el proceso de drenaje. Ahora, en cuanto a los azúcares, vemos que existen diferencias significativas tanto en la glucosa como en la fructosa en los 2 años, desde el inicio del muestreo. Posiblemente esto se deba a que la concentración de los azúcares está relacionado a la localización geográfica, al origen, al genotipo, al método de fermentación y al tiempo de cosecha. Tomando en cuenta que el tiempo de cosecha fue el mismo, el método que se utilizó los 2 años fueron los mismos, entonces posiblemente esto se deba al tipo de cacao que utilizamos, que tiene una variabilidad genética grande. Ahora, en cuanto a los azúcares alcohólicos, podemos ver nuevamente que no existen diferencias significativas en cuanto al mannitol. Entonces tenemos, los resultados son similares a los obtenidos en pulpa. Seguramente esto se deba a que el mannitol puede moverse desde la pulpa hacia el endospermo. Y ahora, en cuanto a los ácidos orgánicos, vemos que el ácido cítrico, existe diferencias significativas en la concentración del ácido cítrico en ambos años. Y vemos que el ácido cítrico está dentro de los rangos de concentración esperados, pues el procesamiento del ácido cítrico en el endospermo es independiente de la pulpa. Bueno, se concluye que las condiciones de fermentación influencian la composición y la acumulación final de los metabolitos, tanto en la pulpa como en el endospermo. También se concluye que los procesos de fermentación están relacionados a factores externos, tales como los procesos de drenaje, los cambios de temperatura, los procesos de secado y la duración del proceso. En consecuencia, esto afecta a la actividad de las comunidades microbianas y que intervienen directamente en las reacciones enzimáticas. Se recomienda estandarizar el proceso de fermentación para prevenir la deficiencia en la fermentación y el deterioro de las almendras de cacao. Bueno, agradezco al doctor Stefan Wex, a la doctora Jenny Rales, al doctor Luc de Vaz por toda su ayuda durante esta investigación, a la ingeniera Paola Llanes, a la ingeniera Gabriela Samaniego, al equipo de investigación de la Escuela Politécnica Nacional, al equipo de investigación de la Universidad Libre de Bruselas y al equipo del INIAP, al ingeniero Christopher Suárez, al ingeniero Jimmy Pico y a la ingeniera María Balsec. Y a ustedes por su atención. Bueno, Cristina, muchas gracias por tu presentación. Entonces comenzaremos con las sesiones de preguntas, ¿no? Tengo alguna inquietud. ¿Se piensan también realizar ensayos con diferentes tipos de variedades de cacao? Ay, sí, perdón. Disculpe, no me di cuenta que estaba apagado. Mil disculpas. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Cristina? Sí. ¿Cómo está? Sí, bien. Si piensa realizar estos estudios con otras variedades, o sea, de acuerdo a la calidad del cacao. Sí, bueno, como le dije, este es parte de un macroproyecto. Entonces, en el macroproyecto lo que se ha planteado es trabajar con Nacional y justo con esta nueva variedad, que es el cacao superárboles, que son justo los considerados de fino aroma. ¿Y tienen ya identificado qué cantidad o qué metabolitos específicos influyen en el sabor, en estas diferencias que afectan las calidades de los productos? Perdón, disculpe, ¿me puedes repetir nuevamente? Sí, y si tienen ya identificados los metabolitos que tienen que ver con esta diferencia en la calidad de diferentes genotipos de cacao. Por ejemplo, algún clonal con algún tipo de variedad arriba, nacional, que es de mejor calidad, que tienen, o a nivel internacional se han hecho estudios sobre diferentes, qué metabolitos son los que involucran. Sé que hay un estudio de la Universidad de Gante
con respecto a esta variedad de superárboles. La verdad, no he tenido la oportunidad de leerlo. Lo que sé es que, por ejemplo, uno de estos metabolitos que mencioné, que es el manitol, este sirve para determinar la calidad de la fermentación. Cuando se presenta este metabolito, o sea, cuando se presenta este metabolito, te indica que la calidad de la fermentación es buena. ¿Tienen alguna metodología específica o para recomendar para hacer una mejor fermentación? ¿Han analizado algún tipo de nuevas técnicas o qué Bueno, se recomendaría para? bueno, también es lo que estamos realizando es, bueno, lo que estamos haciendo es diseñando unos fermentadores. ¿Ya? Porque también la idea es que nuestros agricultores no tengan la necesidad de estar fijándose en las condiciones climáticas para sacar el cacao. La idea es que si el cacao tiene que salir a los 4 días o a los 6 días, pues que salga a los 4 días o a los 6 días. La idea es que no haya una variación en eso. Entonces, bueno, lo que estamos haciendo es eso, diseñando unos fermentadores y bueno, hay que probarlos para ver qué tal está la calidad del cacao utilizando estos fermentadores. Listo, Cristina. Muchas gracias por tu presentación.